5 asesinatos. Hablamos con el comandante de la Policía Metropolitana, general Jover Pinilla, quien estuvo con nuestro director de áreas. Muy buenas noches, soy nuestro invitado especial, el general Jover Pinilla, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. General, muy buenas noches, bienvenido a Noti5. Buenas noches, muy amable. Bueno, general, ¿qué pasó en los últimos días más allá de la masacre que movió a los caleños? Pues estos actos interiores que precedieron esta situación lamentable para las autoridades y por supuesto para la ciudadanía. Sí, han sucedido unos hechos bastante particulares. Unos pasan por situaciones que podríamos llamar de índole desavenencias a nivel de transacciones comerciales. Podríamos estar hablando del caso del centro comercial donde una mujer es asesinada. Todo tiene a indicar ante la captura de 3 personas, dentro de las cuales está el autor material del hecho, que todo derivó de acuerdo al no pago de una suma de dinero que se había acordado de acuerdo a una transacción comercial. Un caso lamentable donde es asesinada madre e hija, una mujer de 33 años y su hija de 12 años, por parte de un empleado de la familia, el conductor de la señora, ante algún tipo de situación que se presentó bastante particular y opta por asesinarla dentro de su residencia. Un caso que se presentó en las últimas horas como es un doble homicidio en el sector de San Fernando, 2 personas de 34 años que salían de un centro deportivo y al abordar su vehículo son abordados por unos sujetos que les propinan impactos de arma de fuego y fallecen. Es un problema que traían desde finales del año anterior, dentro de lo cual se le estaba exigiendo la devolución a uno de ellos de una suma considerable de dinero que se consideraba que se había dispuesto a él sin que mediara una situación muy clara. Además, el caso de un inquilino de un propietario, donde llegan a cobrar un arriendo y termina con una muerte. Sí, el día de ayer también una persona propietaria de un inmueble llega a su inmueble a exigirle o a pedirle al inquilino que le cancele el canon de arrendamiento. El inquilino lo hace seguir con la disculpa que le va a cancelar el mismo y procede a ultimarlo dentro de este inmueble. General, pero tienen que ver, no tienen que ver con los cuentas, son hechos aislados que no tienen que ver con la masacre de estas bandas criminales del pasado viernes en Cali. Son hechos totalmente aislados y cada uno tiene una motivación bastante particular. Por eso repito, en el hecho de la masacre en este sector de la hacienda, en el Pance, media una disputa interna a nivel de una estructura criminal. En los otros hechos median unas situaciones muy particulares y personales que van desde compromisos a nivel de transacciones comerciales hasta situaciones pasionales que son las que han derivado en este tipo de agresiones. Pero hay capturas, bueno, usted ya nos comentaba la captura del caso de la señora del centro comercial, pero además se han capturado personas. En el caso del centro comercial se capturan las 3 personas. En el caso de la madre e hija se captura al autor material, que es el empleado, el conductor de la familia. En el caso del inquilino estamos con la plena identificación en este momento en la búsqueda de la persona, que es muy fácil hallar porque definitivamente es una persona conocida. Se sabe que fue quien le abrió al propietario del inmueble y lo hizo seguir por versiones de los testigos que lo acompañaban y que ellos lo esperaron en la parte externa para que hiciera la diligencia que correspondía, pero al no salir fue que dieron aviso a la autoridad. General, pero esto no se puede quedar con las cifras que vienen los observatorios y demás. ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué lectura le dan las autoridades a esta intolerancia y que definitivamente la forma de arreglar los problemas es acabando con la vida de las personas? No, hay que hacer necesariamente un estudio más allá de lo que son medidas policiales, porque aquí ya estamos teniendo unas conductas donde es bueno un análisis mental de verdaderamente qué es lo que está sucediendo, no solamente con los caleños, pero sí alguien decía a nivel del país que somos enfermos mentales, porque tratamos de dirimir las disputas o alguna desaveniencia yéndonos a las vías de hecho, cuando existen unos canales que el mismo Estado establece para poder llegar a unos acuerdos de acuerdo a lo que también la legislación establece. Pero bueno, y se tocan las medidas policiales además como complementarias a esta situación de análisis de las personas, y es por ejemplo el plan de desarme para la ciudad. Hay que entender que el plan de desarme, por filosofía y doctrina policial, nosotros estamos de acuerdo como policías con el plan de desarme. Las armas, un monopolio de los organismos de seguridad, pero también hay unos derechos constitucionales de aquellas personas que de acuerdo al cumplimiento de unos requisitos optan por tener un arma bajo su amparo. Somos respetuosos también de esa ley que los favorece,
pero definitivamente hay que tener en cuenta que el plan desarme no es la panacea ni tampoco va a ser el elemento sobre el cual va a erradicar totalmente cualquier hecho de agresión. Ayuda, como se ha visto, es uno de los elementos dentro de las diferentes estrategias que podemos implementar para ayudar a bajar esos niveles de agresividad que se están presentando. El alcalde encargado nos decía ayer en el noticiero Noti5 que es pertinente sacar nuevamente a la policía militar a las calles para evitar de que estas situaciones se sigan presentando. ¿Ustedes ven con menos ojos un apoyo de la policía militar en algún momento? No, cuando se mira cada uno de los hechos que han sucedido y se contextualiza, vemos que cada uno tiene un origen muy particular y vemos que hay unos que no tienen que ver necesariamente con los temas de seguridad ciudadana y de convivencia, son hechos muy personales de acuerdo a situaciones que se presentan dentro de unas relaciones personales también, y yo creo que cada institución dentro de nuestro estado tiene un rol que cumplir y cada uno debemos apegarnos a ello. Muchas gracias por atender el Noti5, buenas noches. Muy bien, hoy es 15 de octubre del 2014, aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, yo soy abogado, especialista en Derecho Penal y tengo Criminología de la Universidad de Santiago de Cali. Bueno, el asunto es el siguiente, el tema que recurre a los medios de comunicación a hacer la entrevista al señor brigadier general Huber Penilla, comandante actual de la Policía Metropolitana, es lo sucedido el fin de semana 3 de octubre en una casa en el sur de Cali, por los lados de Pance, del sector de La María, donde se ajustician 8 personas y en la cual se encuentran 10 fusiles y una subametralladora. El móvil, al parecer, pues fue una vendetta entre personas dedicadas al narcotráfico. Sin embargo, la situación pues lamentable se presenta consecuentemente toda vez pues que hubo otros asesinatos y en algunos centros comerciales también al sur de la ciudad, lo cual pues prende las alarmas frente al problema que a principios de este año había comentado acerca del homicidio en Cali. No es solamente una situación de ahora, esto lleva años que viene sucediendo en la ciudad de Cali. Hace unos años el comandante de la Policía Metropolitana de Cali era el después general director de la policía, Oscar Naranjo, por aquel entonces coronel, que estuvo pues rigiendo el comando de la Policía Metropolitana. También se le explicaba esta situación problemática. Es un llamado de atención a la misma sociedad y a la comunidad caleña el por qué está sucediendo esta situación de el alto índice de homicidios en Cali. No es ajeno a ello, y igualmente el alcalde actual, el médico Rodrigo Guerrero, quien por cierto tiene unos estudios en epidemiología de la Universidad de Harvard, él como gobernante pues ha tratado realmente pues de minimizar este problema, estos factores llamados de riesgo frente a la problemática de lo que produce el homicidio en Cali. Lo abordan desde varios aspectos. Se motiva aquí y viene desde principios de año, y las diferentes autoridades de control como la personería, las mismas
otras entidades, incluso la misma arquidiócesis, otras instancias gubernamentales y no gubernamentales propugnan porque se hiciera el desmonte del porte de armas en algunas comunas de la ciudad de Cali. Eso reduce un poco la tasa de homicidios o muerte violenta. Igualmente ha sido otro tema referente el de el control, pues el dispendio de licor, el cual también en algunos fines de semana pues se disparan también las estadísticas de los homicidios. Sin embargo, vamos a mirar aquí que no es tanto ese el problema, ni una cuestión de estadística simplemente y de factores de riesgo, sino que el problema es más de fondo por una cuestión de intereses económicos frente a la ilegalidad de las personas que componen pues bandas criminales y otros asuntos ilegales, los cuales es una problemática que son factores de riesgo potencial frente a la producción de esta situación de homicidios en la ciudad de Cali. Recordando la ley Zanahoria, Antana Mocus, por allá en 1995 fue que la impuso en la ciudad de Bogotá. Hoy el alcalde Petro están tratando de luchar contra esta causa que genera los homicidios, autorizando la parrandeando, así como lo escuchan. Es decir, ese efecto de la ley Zanahoria, que después se ha denominado pues como un control de horario de la fiesta o de los establecimientos donde se expende el licor, discotecas, etcétera, que funcionen hasta las 3 de la mañana. Sin embargo, eso lo que ha generado en algunas partes es que se crean clubes ilegales donde personas recurren o van a estos sitios y allí potencialmente se generan los riesgos como son pues de hurtos, homicidios, estafas y demás. Por Bogotá, la alcaldía con el Comité de Control de Seguridad Ciudadana de Convivencia pues están apuntándoles a que se permita el horario de esparcimiento, no solamente pues hasta a las 3 de la mañana, sino hasta las 5 de la mañana, para evitar que las personas salgan de este establecimiento a las 3 de la mañana y tengan que irse o trasladarse a otros sitios con los riesgos que se presentan. Parece ser que es una política importante en la alcaldía Petro frente a este problema de la estadística o la incidencia o los factores de riesgo que se crean frente a los casos que se pueden dar por riñas y por homicidios, etcétera, etcétera. Pero bueno, el asunto pues es Cali. Cali tiene ese fenómeno, como les decía, no viene de hace un año para atrás, no, eso viene de mucho tiempo atrás. Cali, incluso el alcalde dice y habla de que cuando él fue alcalde en el año 92 hasta el año 94, implementó pues un sistema importante en relación pues con este control de factores de riesgo, como era el control de las armas y el del alcohol, restricción al porte de armas y el alcohol, según parece, reduce el 35%, que es el estudio publicado en American Journal of Epidemiology. Si, por ejemplo, hace 20 años la tasa de homicidios estaría en 126 por cada 100.000 habitantes y los factores de riesgo en ese entonces se le atribuían a los carteles de narcotráfico. Hoy la tasa de homicidios está actualmente entre 58 y 59 por cada 100.000 habitantes. Según el alcalde, él pretende y su meta es lograr que no supere entre 45 y 50 por cada 100.000 habitantes. Eso ya es prometedor y posiblemente pues una de las estadísticas que no deja de ser
alarmante frente a esta situación pues de los homicidios que se han presentado en Cali. Pero es que el asunto no está en controlar los factores de riesgo, sino en resolver más allá o más a fondo la problemática de las negociaciones de las actividades ilícitas. Si bien es cierto, ayer escuchábamos al presidente de la República y dice, vamos a incrementar el pie de fuerza, o sea, aumentar más el personal policial para controlar asuntos de microtráfico, de microextorsión, del hurto calificado y agravado, del homicidio y del contrabando. Entonces, eso le da prioridad frente a algún tipo de problemática porque por política criminal son las estadísticas más elevadas que se están presentando en las diferentes ciudades. Pero el fenómeno es más de fondo, vuelvo a decirlo, y vamos a mirar nosotros, voy a hacer aquí un análisis de tipo económico frente a esas conductas criminales para que nos demos cuenta que lo que pasa es que mientras el negocio y el asunto sea lucrativo, pues ahí va a estar latente esa problemática. El microtráfico. El microtráfico es un asunto que está haciendo mella en nuestras ciudades capitales, principalmente Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, etc. En Cali el problema se ha suscitado y en estudios que se han hecho, análisis que se hacen y que se encuentran pues en las redes sociales, se determina que es posible que lo que haya sucedido en la casa en Pance, ese asesinato de las 8 personas que fueron encontradas amordazadas, maniatadas y con tiro de gracia y con 10 fusiles, que ese es el punto clave al cual me voy a referir ahora también, porque hay algo muy importante que dijo el brigadier general sobre el monopolio de las armas. Y ahí también hay otro asunto que es importante revisarlo para que nos demos cuenta también que el monopolio del control de las armas, así sea del Estado, legalmente es tan lucrativo y rentable que a nivel de delincuencia pues es obviamente la misma situación. Entonces decía que en relación con el microtráfico y la microextorsión es y va a ser el meollo del problema frente a la delincuencia organizada. Las famosas BACRIM que se han estabilizado en las ciudades capitales obedece a una situación como la siguiente. Uno de los riesgos que se tiene frente a la exportación a otros países del estupefaciente son los riesgos de que la mercancía se pierda, el valor que se coloca a un kilo de coca, diga usted por ejemplo aquí, como que se coloque en otra ciudad, significativamente van a ser la misma utilidad que le dé. Entonces, en lugar de exportar esa mercancía, entre comillas, lo que se hace es aumentar el microtráfico en las ciudades capitales. Así, por ejemplo, un kilo de coca, por ejemplo aquí en Cali, lo que entra a Cali ilegalmente viene el 80% del Cauca y un 20% viene del Chocó y de los Farallones. Eso es lo que se da pues a vender en las ciudades. Y la venta que se hace, por ejemplo, de coca o de bazuco o de base de coca y de marihuana, resulta al menudeo un asunto muy lucrativo. Por ejemplo, si un kilo de cocaína puede costar entre 3 millones y medio de pesos, ese kilo de coca revuelto con otras sustancias va a aumentarse tal vez a 1,5 kilos, 2 kilos, y cada gramo que se vende está en el mercado entre 10, 20 mil o 30 mil pesos.
Esos expendios que existen aquí en Cali, por ejemplo, los encuentra, por no ir muy lejos, uno en la famosa Avenida Sexta. La Avenida Sexta, que en la noche se convierte en una circulación no solamente de prostitución, sino también obviamente de sitios como hay discotecas, bares, etcétera. Pues alrededor de eso se van a encontrar también el expendio del estupefaciente, y lo hacen, son personas que muchas veces se encubren detrás de una venta simulada vendiendo dulces o vendiendo lo que sea en un establecimiento, pues en la vía pública. Ese kilo de coca, por ejemplo, en Bogotá un kilo de coca puede estar costando 2.500.000 pesos, pero esa sustancia la convierten hasta en 3 kilos, y un kilo saldrán 4.000 dosis, y cada dosis a 10.000 pesos más o menos. Eso le da un equivalente de 40 millones de pesos. O sea, esos 40 millones de pesos, en lugar de exportarlos a otra parte fuera de Colombia, pues lo que se está haciendo es venderlo en microtráfico en las ciudades, donde se ha también disparado enormemente el consumo. Cali no es ajeno a ello. En Cali está un corredor importantísimo, que es el de la vía férrea entre la Galería de Santa Elena casi hasta la salida hacia el sur. Todo ese corredor de la vía férrea no está lleno sino de personas que han construido cambuches, y son personas en estado de indigencia que son consumidores de estupefacientes. Mire usted también en el sector del barrio Sucre, o en el sector del Calvario aquí en Cali. Es como decir lo que era la calle del Cartucho en Bogotá, y ahora en Bogotá se conoce como el Bronx. Pero en Cali entonces encontramos unos puntos muy complicados, como son el barrio Sucre, el barrio del Calvario y aledaños a ese sector, incluso donde funciona la misma fiscalía en la calle 10. Entonces, que se están haciendo proyectos urbanísticos más adelante para recuperar toda esa zona, pues es cierto, pero en estos momentos esas casas se utilizan para no solamente arrendarle piezas a personas de la calle, sino que también se utilizan para el consumo, para la venta y el mismo consumo del alucinógeno. Eso funciona entonces como microtráfico. Ahora, esta es la utilidad, pues que hay múltiples sitios donde se venden estos estupefacientes, pero ahora el boom es algo que se le ha denominado la cocaína rosada. Eso se conoce también en el medio como el 2CB. El 2CB es un producto de estupefaciente que al parecer fue un ingeniero el que se trajo la fórmula incluso aquí para Cali, y ese estupefaciente es muy rentable para la actividad delincuencial, porque a cambio del kilo de coca, por ejemplo, del kilo de coca que le pueden sacar unos 40 millones de pesos, a este kilo de cocaína rosada se le van a sacar 120 millones de pesos, porque el gramo vale 150.000 pesos. Y los estratos que lo utilizan son estratos 4 y 5 y 6. Son estratos altísimos. Los vendedores se les conocen como los dealers, y solamente funcionan en sitios donde hay fiestas electrónicas, como por decir en Menga, en los sectores donde se utilizan luces de neón. Allí el mismo vendedor es el que está al interior del sitio, y tienen los usuarios o los compradores, que son los jóvenes de estratos ya mencionados, los cuales acceden a solamente pueden acceder a ellos las personas que tienen una capacidad económica. Al parecer que este fue el asunto que se disparó la situación de la vendetta en la casa de Pance, con estas 8 personas ya fallecidas, entre esas un reconocido delincuente que no hacía mucho había salido de la cárcel, y que tenía, al parecer, pues tiene vínculos con
delincuentes que están en estos momentos detenidos. Por eso el control del narcotráfico lo quieren asumir son bandas criminales que no son propiamente de la ciudad. Ahí se tejen muchas hipótesis frente a qué fue lo que pasó, si pudo haber sido entonces una vendetta entre ellos mismos, entre narcotraficantes que quieren coger el control. Esta persona que falleció era el que tenía, según parece, el control de esta venta de la cocaína rosada. Eso es tan lucrativo el asunto que frente al control de ella, pues vienen otras bandas criminales que quieren ejercer su poderío y hacen el sometimiento y el ajusticiamiento de estas personas que le interpongan en su camino. De allí que entonces pues surgen estas bandas criminales con estas situaciones de masacres que se dan, como la que también sucedió hace un año en el bar de la 44, donde hubo me parece que 11 personas fueron las que fallecieron, 8 en el momento y 3 después fallecieron porque quedaron malheridas, y eso también pudo haber obedecido a este asunto de las bandas criminales. Es cierto que la policía, como dice el brigadier general, él es un administrador de policía. Él plantea que hay situaciones aisladas frente a esta situación de masacre que se presentó allá. Hay factores de violencia comunes y corrientes, sí, asuntos de celos, violencia por intolerancia, el fleteo, el asunto del hurto, el que utiliza medio fin, o sea, para el fleteo para poder hurtar un dinero, pues terminan asesinando a la persona. Lo mismo para apoderarse de un bien, etcétera. Eso se da a diario, no está, pues es una situación que no es controlable, porque no podemos aumentar el pie de fuerza al punto de ponerle un policía a los 2.500.000 de habitantes que somos alrededor en Cali. Sería, pues obviamente que aquí se hacen esfuerzos por parte de la policía de aumentar pie de fuerza, auxiliares, uno ve auxiliares en los establecimientos comerciales y en gran número que hay ya aquí en Cali, pero no es ajeno, porque quien quiere cometer un delito o un asesinato, ya sea por venganzas personales, por un ajuste de cuentas, por X o por Y motivo, pues cuando va a cometer el hecho, lo hace por encima de quien esté, así esté la policía en sus alrededores. Se captura, sí, se judicializa, y esa persona pues obviamente estará sometida al control del penitenciario a efectos de que pague lo que cometió. Pero el asunto entonces es que no se trata aquí de mirar el aspecto solamente de algunos factores de riesgo, como lo ha entendido de pronto el mismo alcalde, que dice que la epidemia de la violencia hay que manejarla así. La violencia es como una epidemia, algo así como ¿qué vamos a hacer con el ébola que se nos está metiendo a nivel mundial? Pero no, el asunto va más allá, el asunto es de fondo. Mire la industria, entre comillas, el business, los negocios que se mueven a través de todas esas actividades ilícitas. Aquí en Cali, ¿cuántos expendios existen? Muchos. Sí, efectivamente existen los controles institucionales. Para eso pues habrá que crear brigadas de la policía encargadas de la lucha contra este tipo de fenómeno de delitos, y que si realmente sí lo hacen, porque sí efectivamente se capturan y se judicializan estas personas. Incluso pues está también la ley de la extinción de dominio, que se aplica a aquellos bienes, y en gran cantidades hay muchos bienes que están extinguidos por aquello pues del expendio del estupefaciente. Eso existe. La policía, pues a fin de cuentas, ellos son administradores policiales. Aumentemos el pie de fuerza, miremos aquí, focalizamos el problema por las comunas. Es cierto, pues habrá en la alcaldía el desarme para las comunas más problemáticas en Cali,
eso está bien. El control también de la restricción en cuanto a la venta de licor es posible. Pero detrás de esto existe otro asunto que es la industria, el control de armas, por ejemplo. Si eso está en poder si es del monopolio del Estado, es cierto, pero también el general en eso sí tiene la razón de cómo yo le voy a evitar que le vendan un arma a un particular si cumple con los requisitos y él puede acceder a un arma amparada. No se trata de desarmar a los buenos. Lo que pasa es que pues, es realmente difícil el asunto del control de armas por parte de la delincuencia. Mire, allí en ese establecimiento, en esa casa, se encontraron 10 fusiles. Se pregunta uno entonces, ¿cómo pueden estas personas tener este arsenal de unas armas de largo alcance, unos fusiles que son de uso restrictivo y privativo de las Fuerzas Armadas? Detrás de eso hay asuntos que comprometerían a instituciones y a otras personas que no está ajeno a esa situación. Pero entonces el asunto que hago aquí es un análisis frente a esta problemática que no solamente, como dijo bien el general, sí, efectivamente puede ser unos paños de agua tibia allí, pero no es la panacea. El asunto va más allá, más de fondo. Miren nomás el asunto del microtráfico, el asunto de la microextorsión. En Medellín es usual ya que en las comunas el tendero, el que vende sus abarrotes, para poder vender los huevos, el pan de cada día, tiene que pagar una vacuna. Esto es una extorsión y eso existe en todas las ciudades, no solamente en Medellín, en Bogotá, en Cali. Aquí también es conocido el asunto de las vacunas. Es el problema de la microextorsión y no solamente están en este asunto bandas criminales, sino que también hacen parte delincuencia juvenil que son utilizados en por parte de estas empresas del crimen, entre comillas. Entonces, mientras todo sea un negocio, mientras todo produzca, mientras genere dividendos, ahí va a estar latente el problema. El problema no lo vamos a erradicar de la noche a la mañana. Es cierto, el alcalde que se le reconoce sus virtudes y sus cualidades y su profesionalismo, es una persona que ha tratado y ha hecho mucho por esta ciudad, porque también es coterráneo de aquí, como lo soy yo. Queremos esta ciudad y queremos ser lo mejor, pero desde aquí, desde este punto académico, le pregunto yo al mismo alcalde de la ciudad, ¿qué se está haciendo en relación con toda esta gente que está en estado de indigencia, que son grandes consumidores? Porque el asunto es en que mientras haya quien consuma, hay quien venda, y ahí está el negocio, socio, como dice la propaganda. Entonces, el asunto es ese. Mientras esto produzca dividendos, entonces van a generar, están los jíbaros, están los vendedores, están los jefes de las bandas criminales, está toda una red involucrada en este asunto. Funciona detrás de ello toda una cooperativa, todo un concierto para delinquir como empresa criminal, la cual se van a obtener unos grandes y lucrativos dividendos. Que no se quiera decir esto en los medios de comunicación por la situación que genera, es obviamente algo complicado y muy delicado, y lo estoy diciendo y lo reconozco porque este es un problema que decirlo de esta manera puede causar escozor en otras personas, puede causarle molestias y puede volverse algo de venganza, de vindicta, de querer callar frente a esto que se está denunciando. Entonces hay que manejarlo muy bien, porque el asunto es más de fondo frente a esa gran problemática que tenemos
no solamente en Cali, sino en todas las ciudades de Colombia. Bueno, dejemos aquí nomás esta exposición.